dans le milieu paysan. Con los campesinos. Et ensuite, avec toute force progressiste sociale dans le pays, pour réveiller conscience révolution du peuple haïtien. Y todas las fuerzas de izquierda en el país para liberar, para subir la conciencia popular de los haitianos. Limoges, voy con usted. Los amigos troquistas haitianos han planteado aquí en el país la tesis, en el encuentro que hemos hecho, de que esta migración de los trabajadores haitianos en masa afecta el proceso revolucionario haitiano, toda vez de que constituyen una fuerza social que se desplaza fuera del territorio de Haití y en consecuencia no lucha contra el orden injusto que hay en Haití. Y entonces hacen este planteamiento que nos parece interesante. ¿Ustedes cómo valoran como fuerza política la situación de esta gran masa de migrantes de Haití? Dicen los troquistas que esto constituye una retranca para el avance del proceso revolucionario en Haití, por cuanto estos trabajadores migrantes dejan de actuar en el escenario político de Haití y se van al exterior simplemente como fuerza de trabajo. Okay. Si lo miramos en un sentido psicológico, cualquier persona o cualquier ser humano o cualquier animal que tiene problema en un lugar, si encuentran otro lugar para irse a vivir mejor, no van a fajar para su derecho donde está. Eso es normal. Eso no es una falta, un error o una falta de la República Dominicana. Posiblemente es una falta de los políticos haitianos que cada vez que usan el pueblo para llegar al poder, no dan servicio, no concientizar al pueblo para quedar en su país y trabajar para el desarrollo del país. Eso es automático. Si el pueblo haitiano, los campesinos que vengan aquí a lavar la tierra, que vengan a vender en la calle, no han tenido otro lugar para irse, va a ser muy difícil para ellos irse en los Estados Unidos. Son gente que tienen dinero, que saben leer, escribir, que tienen una cuenta de banco con dinero, que tienen visa americana. Y también muchos otros países, Francia, Canadá y todo eso. Pero el pueblo, del campesino que sabe leer y escribir, tiene una sola vía, una sola ruta para tomar, para cambiar su situación en la República Dominicana, para encontrar un trabajito, a vivir mejor. Eso de verdad ayuda a que ellos buscan otra ventana para salir, en lugar de quedarse en su país y fajar para un cambio. Sigo con usted brevemente porque el tiempo se acabó. Es cierto que en Haití hay dos sociedades o dos clases, los ricos y los pobres, Sí. que no hay clase media. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? Porque aquí hay muchos haitianos que están invirtiendo. Ayer me enteré uno que compró una finquita ahí en Bonao, en Piedra Blanca, por 16 millones de pesos. La corrupción en Haití anda por su cuenta. ¿Y la impunidad? La corrupción y la impunidad es un mercado en Haití. Es, como se dice, moneda currente, es dinero de cada día. Es como hasta que yo fui diputado en la Cámara de Diputados. Llegó a una oficina pública y la gente que tendrá decía, aquí está el diputado, voy a hacer un dinerito. Yo como diputado, quería un servicio, hacer mi pasaporte o tener mi carta de identificación. La gente debía esconder su cara, esa cara de la corrupción. Lo hacen lo contrario. Es como si es la ley. La corrupción vuelve la ley. Y eso es el problema grande del país. Con todo el dinero que hacen la gente que están corruptos, que están haciendo la corrupción, podrían pagar 26.000, 30.000 profesores de escuela. Podrían construir cada año 200, 100, 200, 300 escuelas. Debe ser en Haití un grupo que suben y aceptar de vivir con su salario y disminuir o destruir esa cosa de la corrupción. Si no, no vamos a ninguna parte. Aparte de la cosa de los hombres, de los partidos políticos, de los dirigentes que están implanteando mucho más cada día el imperialismo, el capitalismo que está destruyendo el país, la corrupción es la cosa segunda que está haciendo problemas en Haití. Bueno, los problemas de Haití son los mismos problemas. Déjame darle un ejemplo. Tú quieres hacer tu pasaporte en Haití. Tú te vas en la oficina, te dice 15 días. Tú estás hablando, quejando. Y te llama un tipo en la calle y dice, mire, tú lo quieres tener mañana, dame tanto dinero. Y mañana tú lo tienes. Si no hay un presidente un día que dice no a esa cosa, Haití va a seguir sombrado en la miseria.
es la misma cosa si quieres hacer tu carnet de identidad y cualquier otro servicio que tú quieres del Estado. Bueno, esas cosas deben tener un freno. De Haití hay mucho que conversar, pero sobre Haití hay mucho que conocer de este lado. Nos alegra que hayan estado con nosotros. Hemos hecho un programa muy especial con el tema de la isla. Ojalá que esto pudiera repetirse. Cuando vuelvan por el país nos avisan para ver si seguimos conversando, porque nuestro pueblo deben conocerse, deben intercambiar permanentemente, porque ese intercambio es lo que nos va a dar un mejor conocimiento el uno del otro y podrá fortalecer los lazos de amistad y de solidaridad. A ustedes muchas gracias por haber venido a nuestro espacio. Gracias a Johnny Guerrero, a Juan Francisco de la Rosa. Y bueno, será hasta una próxima entrega porque el tiempo se extendió un poco. El canal nos dio 10, 12 minutos más, pero el tiempo en televisión siempre termina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al hermano Ramón Almanzar por haber venido con ustedes a nuestro espacio. Bendiciones para todos y para todas.